El Ministerio Jesús el Buen Pastor le da la bienvenida y agradece su amable sintonía. Hoy, en nuestro segmento Directo al Punto, le presentaremos el plan para obtener la vida eterna. Principios importantes para la salvación. Dios ha preparado un plan de redención para una raza caída por causa del pecado y estableció una oportunidad para salvar a la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. Solo en Jesús hay salvación. El libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 12, dice: «Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos». A continuación queremos presentarles los principios fundamentales sobre la salvación de nuestras almas. Debe entender lo siguiente. Primero, entender que Dios le ama y que tiene un plan maravilloso para su vida. El amor de Dios, porque, como dice en el libro de San Juan, capítulo 3 y versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo confirma: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, una vida completa y con propósito. Esto lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 10 y versículo 10. Pero, ¿por qué es que la mayoría de las personas no están experimentando esta vida en abundancia? Esta pregunta nos lleva al segundo punto. El hombre es pecador y está separado de Dios. Por lo tanto, no puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. La Biblia declara en el libro de Romanos, capítulo 3 y versículo 23, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». El hombre fue creado para tener comunión con Dios, pero debido a su terca voluntad egoísta, escogió su propio camino y su relación con Dios fue interrumpida. Esta voluntad egoísta, caracterizada por una actitud de rebelión activa o indiferencia, es la evidencia de lo que la Biblia llama pecado. El hombre está separado de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 23, nos dice: «Porque la paga del pecado es muerte», o sea, separación espiritual de Dios. Dios es santo y el hombre pecador. Un gran abismo los separa. El hombre está tratando continuamente de alcanzar a Dios y la vida en abundancia y cruzar este abismo de separación mediante sus propios esfuerzos. Por ejemplo, la religión, la moral, las filosofías y las buenas obras. Tercer cosa que usted debe saber. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Solo en Él puede usted conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Él murió en nuestro lugar. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 8, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Él resucitó. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Apareció, como dice la Escritura en 1 Corintios 15, versículo 3 al 6, a Cefas, a un creyente en la fe, y después a los 12 discípulos. Después apareció a más de 500 creyentes. Es el único camino. Jesús le dijo en el libro de San Juan, capítulo 14 y versículo 6, «Yo soy el camino,
y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dios ha cruzado el abismo que nos separa de Él al enviar a su Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz en nuestro lugar. Cuarta cosa que usted debe entender. Debemos individualmente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Debemos recibir a Jesucristo. En el libro de San Juan, capítulo 1 y versículo 12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, recibimos a Cristo mediante la fe. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La palabra don en su original significa regalo. Recibimos a Cristo por medio de una invitación personal. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí yo estoy a la puerta, dice Jesús, y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. El recibir a Cristo comprende un cambio de actitud hacia Dios, confiar en Cristo para que Él entre a nuestras vidas y perdone nuestros pecados. Usted puede recibir a Cristo ahora mismo mediante la oración. Orar es hablar con Dios. Dios conoce su corazón y no tiene tanto interés en sus palabras, sino más bien en la actitud de su corazón. Antes de invitarle a hacer la oración de vida eterna, me gustaría que leyera conmigo en el libro de Romanos capítulo 10 del versículo 8 al versículo 11. Y la escritura dice: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si usted siente en su corazón que necesita salvación, quisiera invitarle a que cerrara sus ojos y que repitiera con fe una oración desde lo más profundo de su corazón. Repita conmigo: Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Me arrepiento de mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que sea. Ruego que me apuntes en el libro de la vida. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por haber entrado en mi vida y por escuchar mi oración según tu promesa. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cómo estar seguro de que Cristo mora en su vida ahora? ¿Invitó a Cristo a entrar en su vida? De acuerdo con su promesa en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20, ¿dónde está Cristo ahora? Cristo dijo que entrará en su vida. ¿Le engañaría a él? ¿En qué basa su seguridad de que Dios contestó su oración? En la fidelidad de Dios mismo y su palabra. La Biblia promete vida eterna a todos los que le recibieron a Cristo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 al versículo 13. Agradézcale siempre porque Cristo está en su vida y que nunca le abandonará, de acuerdo a Hebreos capítulo 3 y versículo 5. Puede estar seguro de que Cristo vivo mora en usted y que tiene vida eterna desde el mismo momento en que lo invitó a entrar confiando en su promesa. Él no le engañará. No dependa de los sentimientos. Nuestra seguridad está en la promesa de la palabra de Dios y no en nuestros propios sentimientos. El cristiano vive por fe, confianza, seguridad en Dios y en su palabra. En el momento que usted, en un acto de fe, recibió a Cristo, muchas cosas ocurrieron. He aquí algunas de ellas. Número 1. Cristo entró en su vida, según Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20 y Colosenses capítulo 1 y versículo 27. Número 2. Sus pecados le fueron perdonados, según Colosenses capítulo 1 y versículo 14. Número 3. Usted ha llegado a ser hijo de Dios, según San Juan capítulo 1 y versículo 12. Número 4. Comenzó a vivir la gran aventura para la cual Dios le creó, San Juan 10:10, 2 de Corintios 5:17 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 18. ¿Puede usted pensar en algo más extraordinario que le haya ocurrido que el recibir a Cristo? ¿Le gustaría dar gracias a Dios en oración ahora mismo por lo que Él ha hecho por usted? El acto mismo de dar gracias a Dios es una demostración de fe en Jesús. Sugerencias para el crecimiento cristiano. El crecimiento espiritual es el resultado de permanecer confiando en Jesucristo. El justo por la fe vivirá, según Gálatas capítulo 3 y versículo 11. Una vida de fe le capacitará para confiar a Dios cada vez más en todo detalle de su vida y para practicar lo siguiente. Quisiéramos recomendarle que usted practique el conversar con Dios en oración diariamente, según San Juan capítulo 15 y versículo 7. Recurra a la Biblia estudiándola diariamente. Hechos capítulo 17 y versículo 11. Insista en confiar a Dios cada aspecto de su vida. Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 7. Sea lleno del Espíritu de Cristo, permítale vivir su vida en usted. Gálatas capítulo 5 versículo 16 al 17 y Hechos capítulo 1 versículo 8. Testifique a otros de Cristo verbalmente y con su vida, su testimonio. San Mateo capítulo 4 y versículo 19 y San Juan capítulo 15 y versículo 8. Obedezca a Dios momento a momento de su vida. San Juan capítulo 14 y versículo 21. Ahora es importante congregarnos una vez que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Tenemos que ir a un lugar sano donde se predique la verdad, la palabra de Dios y crecer y ser plantados ahí. La importancia de congregarse en una iglesia de sana doctrina, una iglesia que confía en Jesucristo como su Señor y su Salvador. En las Sagradas Escrituras, en el libro de Hebreos capítulo 10 y versículo 25 se nos amonesta que no dejemos de reunirnos. Los cristianos, como brasas de fuego, arden cuando están juntos, y cuando se apartan los cristianos y como brasas separadas se apagan solos. Si usted no se congrega con alguna iglesia, no espere a que lo inviten a hacerlo. Demuestre iniciativa. Llame o visite a un ministro de Dios en una iglesia local cercana donde usted viva y donde se exalte a Jesucristo y se predique a Jesucristo. Y comience en su vida cristiana. Le felicitamos y queremos simplemente decirle bienvenido al camino de Jesucristo.
Oremos. Eterno Dios, gracias por habernos dado vida eterna por medio de tu Hijo Jesucristo. Hoy podemos entender que tú nos amas y que no quieres que nadie perezca, sino que sean salvos por medio de Jesús. Gracias por el regalo de la salvación. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Queremos invitarle a que juntos aprendamos más verdades de la palabra de Dios. Hasta la próxima.